Es increíble que nos cuesta aceptar nuestras limitaciones. A veces, puedo hablar en lo personal, a mí me gusta saber hacer todo. Y antes de conocer al Señor, me costaba aceptar mis limitaciones, pero a medida de que uno va madurando, va creciendo, y se va dando cuenta hasta incluso aquellas metidas de pata en el buen salvadoreño que hemos hecho por querer hacer todo, nos ayuda a ser humildes y a aceptar que somos limitados. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo el aceptar nuestras limitaciones nos hace más fuertes. Creo que a todos nos va a hablar, como a mí también me habló a mi corazón. Voy a presentar al equipo. Doris, coach, gracias, que Dios te bendiga por aceptar esta invitación, porque tus aportaciones son una riqueza. Gracias, Ana Julia, Luis, Sonia, gracias por acompañarnos en este programa. ¿Para dónde vamos con este tema? Nuestras limitaciones. Y fíjense que estaba leyendo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, aquel pasaje cuando le está diciendo San Pablo que por favor le quite esa carga que llevaba en el hombro, ¿verdad? Y le dice el Señor, he rogado 3 veces al Señor para que apartara esto de mí, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Y miren la respuesta de él que me encanta, y dice, gustosamente pues seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Palabra de Dios. O sea, realmente esto es maravilloso. Doris, yo te quiero decir, ¿por qué nos cuesta aceptar que no podemos? Porque nos han dicho o nos han enseñado, como tú decías al inicio, que que nos han enseñado que tenemos que ser el mejor en todo. O sea, en mi caso, mi papi me dijo, usted puede conseguir lo que usted quiera. Tiene que tener disciplina, tiene que tener un plan, pero puede conseguir lo que quiera. Pero veamos el tema, porque me encanta, porque en el tema pareciera que hay una contradicción. Aceptar nuestras limitaciones nos hace más fuertes. Nos cuesta por los patrones de pensamiento y cultura que tenemos. Pero ¿por qué es tan importante? Si nos fuéramos, por ejemplo, al plano profesional, ¿saben lo que pasa? Vamos por inercia, salimos del colegio, vamos a la universidad, estudiamos una carrera donde vas a ganar bien, que tal vez no es tu sueño, y tenemos un montón de personas frustradas en los entornos de trabajo haciendo lo que los papás dijeron o los demás hicieron. ¿Por qué es tan importante conocer las debilidades? Para construir a partir de tus fortalezas. Porque todos somos diferentes. Y lo que hacemos ya en el entorno profesional, en las áreas de talento humano de las empresas, es evaluar a una persona, conocer sus puntos débiles y ayudarle a construir un plan de desarrollo profesional a partir de los fuertes. Porque no se supone, nadie va a ser bueno en todo. Nadie, todos somos diferentes. Pero si tú te empecinas en construir a partir de tu debilidad y trabajar de repente en algo que requiriera ser fuerte en lo que tú eres débil, vas a ser un frustrado todo el tiempo. Y por eso es que las personas trabajan de lunes a viernes y viven su sueño el fin de semana en su hobby. Mira qué poderoso es esto. O sea, todos tenemos fortalezas. Conocer tus limitaciones te hace fuertes porque te permite construir a partir de tu fortaleza y no definirte por tu debilidad. ¿Qué hacemos en el trabajo? Si yo soy débil en un tema, pues voy a buscar colaboradores directos fuertes en ese tema. Y así nos complementamos. Pero si yo como jefe, en lugar de reconocer que esto es mi debilidad, digo, uy, ¿qué van a decir? Yo tengo que aparentar que soy bueno en todo, no busco apoyo. Y entonces mi debilidad puede ser esa ancla que me detiene en mi crecimiento profesional. Entonces, ¿por qué nos cuesta? Por lo que nos han enseñado, porque tenemos un error de concepto de creer que tenemos que ser buenos en todo. Y esto puede también afectar en nuestra parte en la vida familiar. Por ejemplo, en la vida matrimonial. Es importante cuando, en el matrimonio son tus debilidades, son mis fortalezas,
y mis debilidades son tus fortalezas. Y viene el complemento, pero el problema es cuando dices, ay, tan chueque que no te sale. Mira qué fácil es esto. Qué fácil me sale a mí y tú tan chueca o tan chueco, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Mis fortalezas pueden ser acusaciones para las debilidades del otro y no nos damos cuenta que esto es así. El complemento es tus fortalezas son mis debilidades y mis fortalezas son tus debilidades, de manera que viene un complemento. Igual pasa entre los hermanos, entre las amistades, entre los hijos, ¿verdad? Hijos que son fuertes en una área. Entonces, ¿cómo sacarle provecho? Porque en el área profesional es importantísimo, pero también es importantísimo en el área familiar, en el área de las relaciones. Mira, ya que tú sos buena para esto, ayúdame con esto. Y yo soy buena en esto, ¿verdad? Y esto hasta se miraba en las matemáticas y en el colegio cuando uno se juntaba con las amigas. Yo recuerdo que yo era mala para las matemáticas. Y siempre en la época del colegio, cuando iba a haber examen, yo siempre buscaba a las buenas y me iba a su casa. Unos días antes le pedía que me explicara para poder entender. Pero yo era muy fuerte en las áreas humanísticas. Entonces, qué importante es eso. A ver, quisiera preguntarles, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? No sé si ya ustedes lo describieron. Y a usted también que nos está viendo, le pregunto, ¿cuáles son sus debilidades y sus fortalezas? Digamos, 2 debilidades y 2 fortalezas. A ver, Ana Julia. Bueno, una de mis debilidades es cuando me ponen a llenar formularios. Y lo acabo de experimentar tratando de llenar el formulario de mis impuestos para los Estados Unidos. Y me paralicé. Y era tan fácil que contraté a alguien que me ayudara. Y le dije, mire, no, espérese, ayúdeme bien, porque primero le estaba pagando. Y le dije, asesóreme bien para que yo pueda aprender. No, pero si ya le mandé la plataforma, solo tiene que... No. Yo me fui a donde ella para que me explicara y ya lo pude hacer. Esa es una de mis debilidades que me paraliza. Otra debilidad es cuando voy manejando y empieza a caer el sol y no sé para dónde voy. Y me da una angustia de que voy a llegar a, no sé a dónde hay un lugar para quedarme, o si me va a agarrar la noche, la medianoche en la carretera, y a dónde, si va a haber gasolina, o un lugar a donde quedarse. Eso es cuando estás en otro país, manejando en otro país. Inclusive aquí, uno nunca sabe. Uno nunca sabe a dónde te puede agarrar la noche. Entonces, eso, de ahí fortalezas, que soy aventada. Soy aventada y lo que no puedo hacer, trato de hacer. A mí algo que me friquea es que dice gente, y especialmente mujeres, es que yo no puedo hacer ni un huevo estrellado. ¿Trata? Sí que uno se limita porque no lo trata de hacer. Uno se limita porque te quedas estancado. Pero mientras tú no probes, no vas a saber si lo pudiste hacer. La primera vez te puede salir el huevo estrellado reventado, pero después, a medida de la práctica, vas aprendiendo. ¿Qué más? ¿Qué otra fortaleza? La fortaleza es... A mí me gusta escuchar a la gente y consolar. Me gusta ser amiga. Ajá, sí. Qué bueno, porque es importante uno ir descubriendo, ¿verdad? Descubriendo, porque a veces incluso hay fortalezas de uno que uno no las conoce hasta que alguien se lo dice. Mira, sos bueno para esto, no te habías dado cuenta, ¿verdad? Y es cuando uno empieza a descubrir que sí, que tienes fortalezas y tienes áreas débiles. A ver, Luis, fortalezas. Bueno, mis fortalezas, siempre lo he dicho, yo es que me gusta servir. Servidor, sí. Gracias a mi padre aprendí a ser en ese aspecto como autosuficiente. Él me enseñó a ser fontanero, a ser eléctrico, a ser habilidoso en todo lo que significa en la casa, ¿verdad? Y eso me gusta trasladarlo también a quien puedo, ¿verdad? A quien puedo servirle. Y es un gran vendedor, ¿verdad? Sí. Si le decimos que venda, y otra de mis fortalezas, bárbaro, buenísimo. Otra de mis fortalezas ha sido esa, ¿verdad? Que yo en un momento
me reprochaba lo que yo hacía, de ver que todos mis amigos cercanos fueron profesionales de universidad, ¿verdad? Yo hice como 3 intentos, ¿verdad? Y de ninguno logré culminar una carrera, y fue también por el trabajo, porque no me mantenía estable en un lugar, sino que me mantenían rotando en todo el país. Entonces, al final entendí y descubrí que llegué a ser lo que soy y a poder tener la familia que tengo gracias al trabajo que tuve, a la carrera que aprendí, que fueron las ventas, que no me arrepiento, ¿verdad? Es una gran profesión como profesión. Es que la ventaja de las ventas es que no tiene caducidad. Uno puede llegar hasta viejito y seguir vendiendo. O sea, exactamente, y es lo que hasta el momento hago, ¿verdad? Es lo que me mantiene siempre activo. Pues eso es por el lado de mi fortaleza, y por el lado de mis debilidades es que me cuesta retener, o sea, como les dijera, tengo poca retentiva, ¿verdad? En lo que a mí yo escucho, me gusta, pero en el momento se me olvida literalmente lo que yo he querido y lucho contra eso. Le pido a Dios que me ayude, porque me pasa con la lectura, con la palabra, ¿verdad? Que yo quisiera, cuando oigo un versículo, dijera eso, quiero hacerlo vida, lo quiero andar repitiendo en el momento, pero a los 5 minutos ya no, ¿verdad? Y otra de mis debilidades es que constantemente, y ahí viene como también un sentimiento de culpa, ¿verdad? Que me siento rechazado aún dentro de mi propia familia, ¿verdad? Entonces, y es algo que sí estoy trabajando, ¿verdad? Y lo sigo trabajando, y sé que Dios me va a sacar adelante de eso. Claro, porque eso es un proceso. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de cómo aceptar nuestras limitaciones nos puede hacer más fuertes. Sonia, me encantaría, por favor, que compartiera con nosotros 2 fortalezas y 2 debilidades. Bueno, mis debilidades, estaba pensando que una de mis debilidades es que me cuesta hablar en público. Ahorita, por ejemplo, estoy pues muy nerviosa, pero ese es algo que siempre me ha traído mucho miedo, ¿verdad? El hablar en público. Y la otra, porque soy bastante pues como introvertida, como penosa, ¿verdad? Y la otra debilidad que tengo es que siento que nunca puedo decir no, ¿verdad? Cuando me piden una ayuda, aunque a mí me complique a veces el tiempo, la vida o algo así, y eso me ha traído muchos problemas, siento que no puedo decir no, ¿verdad? Cuando me busca alguien para que lo ayude, para que le haga algo, entonces yo no puedo decir no, aunque yo tenga que dejar cosas mías o cualquier cosa. Entonces siento que eso me trae problemas, pero también eso creo que ha sido como el revés, porque eso me ha traído fortaleza, ¿verdad? A mi vida. El que yo no pueda hablar en público o que sienta temor, mi debilidad, creo que el estar en el camino del Señor me ha ayudado como a crecer en esa fortaleza, ¿verdad? Porque cuando he tenido que pararme enfrente, ¿verdad? del público, siento que el Espíritu Santo me ayuda, y a veces yo me quedo hasta cómo lo pude hacer, ¿verdad? Ajá. Pero sí siento que es a través de Él, del Señor, que he logrado, ¿verdad? Llenarme de esa fortaleza, ¿verdad? Pues creo que eso es lo que podría compartirles. Gracias, hermana. Dori, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo influye nuestra mente en la percepción de nuestras limitaciones? Bueno, todos somos víctimas de filtros perceptuales, esa es la palabra. Imagínense un filtro. Entonces, el primer punto es que tendemos a generalizar. Entonces, tenemos una limitación. Voy a ocupar el ejemplo de Sonia que nos acaba de compartir. Me cuesta hablar en público, me da pánico. Y no pasa nada. Sin embargo, ante diferentes contextos, bueno, como por ejemplo podría ser un
un trabajo que requiera trato con personas, pienso, generalizo esa debilidad y digo, soy un fracaso, no funciona. Una de las primeras cosas que juega nuestra mente con nosotros es a generalizar y a pensar que de una debilidad deriva un fracaso, porque no lo hacemos en lo positivo. Entonces, ese es el primer punto, la tendencia a generalizar. El segundo punto es la resistencia al cambio. Al cerebro, a la mente, le gusta lo conocido. Y de repente, si tú ya estás, por ejemplo, ejecutando cierta actividad, te cuesta, no es tu área fuerte, ya lo identificaste, pero es lo conocido. Salirte de allí, si tú de repente identificaste una fortaleza por otro lado, pero va a requerir un cambio. La mente te va a decir, no, vale, vienes por conocido que no por conocer y todo ese tipo de frases. Ese es el segundo punto, el resistirte a cambiar, que te puede llevar a mantenerte en algo que tú ya identificaste como una debilidad. Y lo podríamos medir un poco al pensar que de repente nuestra mentalidad puede llevarnos a tener creencias arraigadas en cosas que nos pasaron y nos dijeron derivado de experiencias. Entonces nuestra mente se queda parada en situaciones concretas que, por ejemplo, sigo con el ejemplo de Sonia porque es el que le acaba de compartir. Hice el intento de hablar en público, todos se rieron de mí. Me quedé trabada en eso. Y acepta mi mente que la siguiente vez va a pasar igual. Entonces ya no pruebo, ya no experimento. Ana Julia nos decía en una sección anterior, hay que ser aventado. ¿Cómo te vas dando cuenta si de verdad tienes una fortaleza? Probando diferentes cosas. Entonces nuestra mente arraiga en nosotros creencias que nos mantienen estancados y fijos derivados de experiencias pasadas. Y te vuelvo a decir que la clave de conocer nuestra debilidad es para construir nuestra vida y nuestras nuevas experiencias en función de nuestras fortalezas y reconocer que todos nos complementamos. Me cuesta hablar en público y no pasa nada. Seguramente eres buena escucha. Y eso no es un ejemplo. O tú aplícalo a la debilidad que cada uno tenemos. Por ejemplo, en mi caso, las actividades rutinarias y repetitivas me cuestan. Por muchísimos años pensé que eso era una debilidad. Porque las personas te dicen, qué bárbaro, ¿y cómo te cuesta eso? Cuando estudié un poco de esto hace muchos años y me di cuenta que no pasa nada, que lo que yo tenía que hacer en el trabajo era apoyarme en el equipo con personas que tuvieran eso como fortaleza. Mi mentalidad cambió al 100%. Es decir, no importa que yo en esto no soy buena, me salen bien muchas otras cosas. Sí, y hablando de eso, dice la palabra del Señor en Corintios, nos habla que todos somos miembros de un cuerpo. Dice que unos son cabeza, otros son manos, otros pies, otros brazos, que todos somos parte, ¿verdad?, de un cuerpo, y que a uno se le dan mejor unos dones y se le da a otros mejores otros talentos y otros talentos, pero todos formamos el mismo cuerpo y ese es el punto. Sin embargo, también, como estaban explicando mis hermanos, en el caminar del Señor y en la vida del Señor, el Señor se vale de nuestras debilidades para podernos hacer fuertes. Estaba leyendo Moisés. Cuando el Señor habla con Moisés y le dice que él va a ser el que va a ir y se va a enfrentar al faraón, y que Moisés le dice, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, yo no puedo esto, lo otro, el Señor ya se había fijado en él. Y le dijo, o sea, Aarón puede hablar por ti, pero yo te he escogido a ti. Y entonces es cuando Moisés va y cumple con ese mandato y hay que ver qué liderazgo. Pero era un hombre como igual que el rey David, según el corazón de Dios. Era un hombre que en su debilidad estaba a los pies del Señor. Entonces, primero es nuestras fortalezas. ¿Para qué somos buenos? Y ponerlo al servicio de Dios. Pero van a haber momentos en que tus debilidades también se las pones en las manos de Dios y el Señor las puede transformar. ¿Sí? Sí, siempre y cuando conozcamos que no pasa nada si pedís ayuda y si buscamos apoyos en lo que nos toca hacer. O sea, para eso somos el cuerpo de Cristo. Si me toca realizar una actividad
y me conozco y sé que no pasa nada si digo que no puedo, entonces yo, ok, pero necesito ayuda. Es que vamos al punto. Para eso somos el cuerpo de Cristo también, para apoyarnos unos a otros y para reconocer que desde la humildad de decir, necesito ayuda, no sé cómo, explíquenme, entonces también habrá alguien. Si el Señor te manda algo, te va a mandar también las ayudas adecuadas. Ok, entonces aquí la pregunta sería, Luis, ¿le cuesta reconocer sus debilidades? No. Y sus limitaciones, sería mejor, Sí. perdón. La pregunta correcta es, ¿le cuesta aceptar sus limitaciones? ¿Las ha reconocido? Es decir, yo para esto no soy bueno, pero en algún momento ha hecho algo en que ha sentido a Dios intervenir. Sí, la verdad que sí. Y eso, le digo, lo he encontrado aquí en la comunidad, ¿verdad? Por la cercanía de los hermanos, siempre que uno he tenido la necesidad de buscar a alguien, siempre lo he encontrado, ¿verdad? Buscando apoyo de distinta forma, ¿verdad? Y eso pues me obliga a seguir buscando porque verdaderamente yo sé que no soy bueno para todo, lo reconozco. Y hay veces he aprendido también que por quererlo hacer todo me he equivocado y me he ido mal, ¿verdad? Entonces, pero uno muchas veces como también tiene lo otro que yo le decía, ¿verdad? Que me gusta el servicio, no me gusta decir no. Entonces, por andar en ese afán, hay veces cometo errores, ¿verdad? Sí. Claro. Yo les contaba, creo que hace unas temporadas antes, en una oportunidad que a mí me gusta cantar y en una oportunidad me invitaron a cantar el Ave María en una boda y tenía que cantarlo en soprano, ¿verdad? Y me metí a clases de canto, fui a buscar al maestro Elías, que en paz descanse, y él me enseñó, dizque a cantar con el falsete, o sea, sacar el falsete, yo por no decir que no, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo iba a clases y así, imagínense cuando mi voz no es así. Y me acuerdo que estaba en ese momento, ¿verdad? Eran los violines y esto y el otro, y había ensayado con ellos. ¿Y ustedes creen que me salió la voz? Me han tenido que poner el violín casi en el oído para lograr sacar la voz. Claro, nunca más me volvieron a invitar. O sea, mejor debería haber dicho yo no canto así, ¿verdad? Pero uno siempre quiere tratar e intentar. Sí. Ana Julia. Bueno, a mí sí me han pasado muchísimas cosas, pero me acuerdo que yo sí he hecho muchas cosas, pero he hecho tantas cosas por el Señor que jamás pensé que iba a hacer. Recuerdo de que a mí me da pánico predicar y todavía me da pánico predicar y una vez estábamos aprendiendo a predicar y me tocaba la primera prédica a mí. Y me acuerdo que éramos un grupo chiquito y era el micrófono y el parlante pequeño y a mí me temblaba todo. Y las cosas, era pescador de hombres, era mi prédica. Y pasó un ratón. Y yo no le tengo miedo a los ladrones, pero a los ratones. Y yo solo vi que Lorena me hizo. Y yo dije, Dios santo, a mí se me olvidó todo. Pero el Espíritu Santo me asistió. Pero yo ahí sí dije, por el Señor yo veo que puedo hacer muchas cosas, pero sí sé que tengo muchas limitaciones. Pero sí me atrevo a aventarme por él. Si uno pudiera contar tantas anécdotas y aventuras que uno hace por el Señor, pero vamos a irnos a una pausa, ya regresamos con más. La verdad que esto de las limitantes, de las debilidades y las fortalezas, de hecho en las empresas también se le llama el FODA, ¿verdad? En una empresa siempre se busca cuáles son las fortalezas y las debilidades que está teniendo la empresa y a dónde qué es lo que hay que hacer para poder fortalecer esas debilidades. Y eso es maravilloso también cuando Doris explicaba la importancia de ser uno humilde, de decir yo necesito ayuda en esto o yo necesito que venga una persona que tenga esta capacidad en el área profesional para poderlo hacer. Incluso
hasta para la cocina, para las cosas del día a día en la casa, ¿verdad? O sea, como nos contaba Sonia, que ella era sumamente ordenada y tiene en su familia personas que no son ordenadas. Entonces uno dice, bueno, ya que tú eres muy buena para ordenar, ¿verdad? Ayúdanos no es que tú lo vas a hacer todo, pero danos directrices para que todo el mundo pueda ordenar. Eso pasa también en una familia. Yo tengo hijos, tengo una hija que es buenísima para planificar, buenísima. Y como somos una familia grande, ya con hijos, nietos, nueras, yernos y todo eso, entonces yo siempre digo, haz tú la planificación de las vacaciones, ¿verdad? Porque si nos vamos a juntar todos, por ahora somos 19 personas, y entonces nos vamos a ir de vacaciones, ¿cómo es que se llama? Vacaciones de agosto, a algún lugar. Bueno, planifica tú lo que se va a cocinar, lo que se va a comprar, quién va a hacer esto. Y hay otros que son buenísimos para hacer los números. Bueno, entonces después hay que ver a quién le toca pagar qué y qué. O sea, yo ya no me pongo a quebrarme la cabeza cómo lo voy a hacer si tengo hijos que son talentosos en esas áreas. Entonces, creo que en todo funciona el aceptar que todos tenemos cualidades y todos tenemos debilidades y todos tenemos limitaciones, y buscar siempre son esas fortalezas para poder ser el complementario, el complemento perfecto en todo lo que hacemos. Ahora yo te quiero hacer una pregunta también. Es el hecho de tener autocompasión, ¿verdad? La compasión de nosotros mismos. Y esto es parte importante para aceptarnos. Y dentro de esta aceptación es donde realmente viene esta fortaleza. En primer lugar, autocompasión no es tolerar nuestras... porque la palabra se puede confundir. O sea, no es mediocridad, no es decir, bueno, entonces como no soy bueno, pues lo dejo tirado. No, se trata... Autocompasión es, ok, me abrazo esta debilidad, reconociendo que tengo muchísimas otras fortalezas, por eso es tan importante el ejercicio que hemos hecho. Y a partir de eso, ¿qué voy a hacer con este punto que yo no voy a lograr resolver y que no pasa nada? La autocompasión va de allí, va a decir, ok, esta situación yo no la voy a hacer, hay alguien más que la va a hacer mejor que yo. Por eso la autocompasión es tan importante, por eso cuando hablamos de conocer nuestros límites, también conocer nuestros límites tiene que ver con vivir una vida placentera y disfrutarla, porque si no conoces los límites y le empiezas a decir sí a todo, empiezas a creer que tienes que demostrar autosuficiencia en todas las circunstancias de tu vida y empiezas a desgastarte innecesariamente. Y te quiero recordar que esa no es la vida que Dios quiere para ninguno de nosotros. Entonces, cuando tú conoces tus límites, tú entiendes que hay un tiempo que tiene 24 horas, que también el descanso es parte de lo que Dios quiere para ti. Y entonces, dentro de esa autocompasión, agarra los dedos de tus manos y piensa en los diferentes roles. Piénsate a ti que el tiempo que te tienes que dedicar a ti mismo, el tiempo que le tienes que dedicar a tu familia, el tiempo que le vas a dedicar a tus finanzas personales, a tu vida de libertad financiera, tu tiempo para tu vida espiritual, tu relación con Dios y tu tiempo para tu vida profesional. Te digo 5 dedos porque es fácil de recordar. Dentro de esa abrazarnos a nosotros mismos, te voy a dedicar un tiempo para cada una de esas áreas. No puedo más. Si ya lo tengo todo completo, pues digo que no. Y a partir de ahí construyo redes de apoyo, como el ejemplo que Lore daba de los viajes familiares. Para eso Dios nos crea en una comunidad, en una familia, en el seno de una empresa, para buscar apoyarnos en los demás a partir de ese abrazar y decir, no puedo. Sí, hay personas, por ejemplo, que todo lo que tocan lo transforman en algo hermoso, ¿verdad? Hay personas que tienen una habilidad para la decoración, para el arte. Nosotros tenemos en la comunidad personas que son impresionantes para hacer los arreglos, el arreglo de esta Virgen. O sea, es increíble cómo decoran todas las diferentes celebraciones, la resurrección. O sea, es que de verdad, qué talento. Hay otra persona que al contrario pone una flor y hasta le queda horrible. ¿Por qué? Porque no es su talento, Que vemos unos que diríamos jamás. Correcto. Entonces, esta autocompasión es el hecho de decir, es que para eso
O sea, una golondrina sola no hace verano. Necesitamos todo un conjunto de personas en la comunidad, en la familia, en el trabajo y en todo lo que hacemos para poder sacar adelante todo. ¿Pero por qué autocompasión? Porque lo contrario es juzgarnos a partir de nuestra debilidad. ¿Qué es lo que el mundo ha hecho? Afortunadamente, desde 1985 surge la teoría de las inteligencias múltiples y se deja de creer que el inteligente es el bueno en los números. Sí. Porque, por ejemplo, o sea, que vean los dos extremos. Antes de 1985 se creía que el inteligente era el bueno en los números y se juzgaba al otro por no serlo. Autocompasión es lo contrario. No voy a permitir juzgamientos por lo que no soy bueno. Voy a abrazar esa debilidad. Entonces, en base a la autocompasión, a ver, vamos a preguntarles. Algo que uno ha dicho definitivamente yo, acepto esta limitante. Esto no es lo mío, incluso he tratado, le he pedido a Dios, me ha tocado hacerlo porque no ha habido de otra, pero yo acepto esta limitante y me abrazo, sabiendo que tengo otras virtudes y otras cualidades. A ver, Luis. Sí. Oyendo, yo tengo una limitante que, y la vivo pues, en mi núcleo familiar, que es el querer apoyar a mi familia, a mis hijas más que todo, y sentirme en la mayoría de los casos rechazado, ¿verdad? Entonces, y después sentir que me buscan por algo que yo he querido brindar, ¿verdad? Y digo, ¿lo hago o no lo hago? O sea, porque me viene aquello como dolor de corazón, ¿verdad? Pero sí, eso a mí me afecta bastante, hasta la vez, ¿verdad? Querer ser, porque soy con todos, y cuando quiero ser allí, en mi metro cuadrado, sentir ese rechazo que me limita y me quita la paz, ¿verdad? Porque claro. Vengo y me digo a mí mismo, no te pasa por meterte en lo que no debes, ¿verdad? Entonces hasta se me ha dicho muchas veces, es que para qué te metes. Entonces claro. Creo que ahí, eso sí a mí me afecta bastante. Es una limitante. Gracias por compartir, Luis. Ana Julia. Para mí, cuando la doctora Burke me dio el Ministerio del Dolor a la Gracia, fue un gran reto para mí, porque mi familia, lo primero que me dijeron fue, no lo tomes. Es mucho para ti. Y yo empecé a pensar si de verdad era mucho para mí. Y todo lo que conllevaba llevar ese ministerio. Pero yo algo que le había dicho al Señor era, soy tuya, tú me has llamado y haré lo que tú me pidas. Entonces, yo empecé a decirle al Señor, ayúdame a formar un buen equipo, porque sola es imposible. Y fue tan lindo el Señor, cómo fue llevando este ministerio y cómo mi familia me fue diciendo, es demasiado para ti. Cada vez que pasaban los retiros yo me enfermaba, ya ves que te lo hemos dicho, déjalo. Y yo me decía que yo tenía que servir, que eso y lo otro. Y el Señor nos regaló un equipo que, como decíamos, el cuerpo de Cristo. Uno bueno para los números, otro bueno para acolitar, otro bueno para cada actividad que se desarrolla en el retiro. Y yo siento que estamos tan complementados que puedo descansar con ellos. Tenemos a una hermanita que es una hormiguita, que sin ella nos costaría mucho salir en ese retiro. Y hay otra de que yo abonan y mando. Y me abonan porque yo para los números no soy buena, pero descanso en la otra persona. Entonces sí siento de que fue una lucha de aceptar esa limitación, de esa autocompasión. ¿Podré? ¿No podré? Y si el Señor está conmigo, sí puedo. Y si no puedo, entonces voy a pedir ayuda. Y si no puedo al pedir ayuda, entonces puedo entregar el ministerio y no pasa nada.
Claro. Pero así ha sido y sí he sido fortalecida por el Señor. Gracias, Ana. Sonia. Fíjese que escuchándolas, me recuerdo que en cierta ocasión en mi comunidad me llamaron para que apoyara en escuela de crecimiento, ¿verdad? Y entonces yo dije no, porque yo no siento lo que les he comentado, ¿verdad? Me cuesta hablar en público y mucho menos ir a dar clases. No, si solo vas a hacer apoyo, bueno, acepté, ¿verdad? Pero sí viví momentos bien difíciles porque supuestamente era el apoyo del maestro, ¿verdad? Titular. Pero había momentos en que el maestro avisaba, no puedo llegar. Y entonces, bueno, te toca dar la clase. Y entonces yo, Dios mío, ¿qué hago? Mire, el Señor me ayudó increíblemente porque gracias a Dios que solo eran como 3 ovejitas, ¿verdad? Las que tenían en ese crecimiento con el que estaba. Pero fue difícil para mí, pero llegué a un momento en que dije no, ¿verdad? Yo acepté mi limitante porque dije no, yo no puedo estar. Estas personas estaban en crecimiento, ¿verdad? Y entonces yo, ¿qué les estaba dando realmente? Sentía yo que no era justo, porque acepté mi limitante de que yo no podía servirle al Señor en ese servicio, valga la redundancia. Así es que llegó un momento en que dije, no, ¿verdad? Yo no puedo seguir más, ¿verdad? Y en lo de la fortaleza, en lo de hablar en público, busqué a mi guía espiritual en la comunidad para que me ayudara, para que yo pudiera realmente dar ese servicio cuando me lo pedí. ¿Sí? Hay un punto importantísimo en lo que nos acaba de decir Sonia y también nos decía Ana Julia. Acepté mi limitante para buscar ayuda. Y ese es un punto medular. Acepté que si no podía, pues alguien más lo iba a hacer. Veamos los puntos porque son 2 grandes lecciones. Buscar ayuda y decir, bueno, si no puedo, alguien más lo va a hacer. Sí. Vámonos a un corte comercial, no se nos vaya, regresamos. El rey David nos da una gran lección también en las Sagradas Escrituras de cómo él tuvo muchas limitantes. Muchas limitantes. Y si nosotros ahondamos en los salmos, que son muy buenos para poder profundizar y poder entregarle al Señor nuestras debilidades, aquellas cosas en las cuales, situaciones que nos sentimos incapaces. Hay personas que tienen una facilidad para hablar con sus seres queridos, para corregir. Padres de familia que tienen una facilidad para corregir a sus hijos, para poder tener una buena comunicación con su cónyuge. Y otras personas que no. O sea, nosotros vivimos en la vida con nuestras limitantes y nuestras situaciones, pero hay ciertas cosas que sí nos corresponden hacer a nosotros, ¿verdad? Que es la parte que es la parte familiar, la parte que nos toca a nosotros hablar, corregir, discernir, decir, disciplinar, ¿verdad? Esta parte sí, aunque no podemos y no podemos llamar a otro para que quiera corregir a nuestros hijos, es ahí cuando nosotros podemos buscar ayuda en los salmos a través de las oraciones del rey David y de otros, ¿verdad? Y uno de los salmos perfectos para esto es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Dale falta. En prado de hierbas verdes me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Y me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Y aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. Y sigue el salmo que todos nosotros lo hemos escuchado, que es un salmo maravilloso. Entonces, como para recapitular y cerrar este tema que es tan importante, es aceptar nuestras limitantes, poder buscar ayuda para otros que puedan suplir esas necesidades, pero también saber que hay limitantes que no las podemos delegar, que nos toca hacerlos a nosotros. Y ahí es cuando uno ya busca ayuda del Señor para que nos lleve de verdad a dar la fuerza y la sabiduría de tener que hablar, tener que decir y tener que buscar siempre
una vida más plena, que nos lleva a llevar la vida en plenitud, valga la redundancia de lo que nos ha dicho el Señor. Cuando el tiempo se acaba, Doris, ¿qué le quieres decir tú? Bueno, dos ideas. Uno, reconocer que no podemos con todo no es fracaso. No pasa nada. Y segunda idea, la parábola de los talentos. Todos tenemos muchísimos dones y talentos, muchísimos que no nos hemos enterado que los tenemos y que solo poniendo en práctica, haciendo cosas, experimentando y pensando, si no puedo, y buscando ayuda, que son las dos lecciones de la sección anterior, vamos a lograr ir también construyendo y descubriendo nuevas habilidades en cada uno. Gracias, Doris. Sonia, ¿qué se lleva de este programa y qué quiere compartir? Pues me confirma el Señor que está conmigo, ¿verdad? Que Él me ha ayudado en mis limitaciones y he podido de esa forma servirle al Señor. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es cuando estoy en el momento de hacer algo que me pone con miedo, nerviosa, ¿verdad? Yo le digo al Señor, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y esa frase la repito varias veces y eso me va tranquilizando. Y yo le digo, sos tú el que vas a hablar, no soy yo. Y le vuelvo a decir eso y entonces eso me ayuda mucho y he logrado pues de esa forma, ¿verdad? Cumplirle al Señor. Gracias, Sonia. Luis. Bueno, yo en el momento que he reconocido mis debilidades, siempre me ha apoyado y le he dado de testimonio también en la comunidad en Mateo 7:7. Que verdaderamente el Señor no nos abandona y ahí nos dice, ¿verdad?, que busquemos, que pidamos y que toquemos, ¿verdad? Y que pongamos nuestro 100%, que Él pondrá el resto. Así es que los invito a que lean ese versículo de Mateo 7:7, donde dice, pida y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Y de ahí sigue. Gracias, hermano. Gracias, Ana Julia. Lo que tú dijiste del Salmo, Señor es mi pastor, nada me faltará, y si algo me falta, Él lo complementará. Así es. Él complementa todo, Él nos da todo, sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Sí. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pero sí es importante abrazar nuestra realidad, abrazar nuestra historia, saber que no podemos ser autosuficientes, saber que no tenemos todas las respuestas, aceptar de decir, esto no es lo mío, de verdad, y esto nos ayuda a darle oportunidades también a otros, porque a veces por no querer soltar, ¿verdad? Porque no querer soltar, no le damos oportunidades a otros que puedan suplir esas necesidades que a nosotros no se nos va bien, ¿verdad? Por eso es importante que usted, que nos está viendo, pueda ir descubriendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y que sus fortalezas pueden ser las debilidades y son las limitaciones de otros, pero las fortalezas de otros son sus limitaciones, y eso nos ayuda a ser el complemento perfecto para que todo fluya y todo pueda seguir adelante. Así que vamos a orar, vamos a poner al Señor nuestras limitantes y nuestras fortalezas. Ana Julia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú eres bueno. Tú eres santo. Y tu nombre se glorifica en las vidas de nosotros. Hoy vengo ante ti, Señor, a decirte que soy limitado, que soy soberbio, que trato de hacer las cosas por mi cuenta y me doy cuenta, Señor, que no avanzo. Reconozco que te necesito en mi vida, que contigo lo mío será más fácil. Mis anhelos, mis sueños, mis metas, mis ideas. Te invito en esta mañana, Señor, en este día, que entres en mi vida, a que la conduzcas
En las cosas que yo no puedo hacer, que tomes tú el control. Porque tú eres el ilimitado. Tú lo puedes. Aumenta mi fe para confiar más en ti. Para saber que te necesito en todas las áreas de mi vida. Si yo te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Y puedo hacerlo. Por eso, Señor, tómame, sáname y guíame. Muéstrame el camino que tengo que llevar para poder llegar a ti, Señor. Que mis limitaciones no sean un obstáculo para no poder llegar al cielo. Dame esos ojos para verte, Señor, desde aquí y poderte contemplar desde aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Mamita María. Amén y amén. Amén. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doris, ¿nos quiere recomendar un libro? Yes. En esta ocasión les traigo este libro, Dios nunca se da por vencido contigo. Es la historia de Jacob, que sabemos que hay 2 engaños que él hizo, pero Dios no lo veía en función de esos engaños. Dios lo veía en función del plan grande que Dios tenía para realizar a través de él. Igual, tú y yo hemos cometido errores, tenemos limitaciones. Eso no nos define. Los límites que hemos visto en nuestra vida chocan, por decirlo así, con la grandeza que Dios ve en ti. Y el recorrido de Jacob, el plan de Dios con Jacob, es un camino que nos guía para recorrerlo nosotros. Gracias, quiero darle las gracias. Gracias, Doris, por estar con nosotros, por tu tiempo valioso. Ana Julia, Luis, Sonia, gracias por estar con nosotros en este programa y gracias a ustedes. Ustedes son los ganadores. Usted es el ganador de este programa. El seguir grabando ya la 7ª temporada es gracias porque sabemos que estos programas han sido de mucha bendición y mientras lo sigan pidiendo, los programas seguirán. Que Dios los bendiga. Les recuerdo el programa Para Dónde Vamos los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la tarde y martes a las 9 de la noche. Su programa Agape TV, Canal 8. Que Dios los bendiga y seguimos adelante.